Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Segura Hernández y para mí es un placer acompañarlos nuevamente en esta tarde de una reflexión en torno a un tema muy importante, y esto a propósito del mes de la persona adulta mayor. Entonces, el tema que vamos a abordar son los estereotipos del envejecimiento, y la charla está titulada Rompiendo barreras, estereotipos del envejecimiento. Primeramente, bueno, vamos a ver qué son los estereotipos, y en general son ideas negativas que deforman la realidad e implantan la costumbre de juzgar sin conocer. Estereotipos hay en muchos temas. Hoy nos vamos a enfocar en los que existen en torno al envejecimiento o también en torno a la etapa de la vejez. ¿Y cómo se originan estos estereotipos? Bueno, la mayoría, si no es que todos, surgen en el contexto y tienen una estrecha relación con el contexto cultural y social. Los estereotipos de patrones de crianza, de modelos educativos, y esto, como les decía, en torno a varios temas. Erradicarlos en el tema de que se trate puede contribuir a una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, y esto con el principal beneficio de beneficiar la convivencia entre las distintas generaciones. Como les decía, responden a un contexto sociocultural. Entonces, en tema de población adulta mayor, estas personas se pueden sentir obligados a cumplir con el papel que la sociedad les ha asignado, o con el papel que la sociedad les asigna a los viejos. Y lo pongo entre comillas porque ahora vamos a ver que incluso el viejismo es uno de esos estereotipos o de esas prácticas más frecuentes que podemos ver en la sociedad. Y los estereotipos repercuten negativamente en la autovaloración que las personas adultas mayores tienen, en su autoestima también, porque perciben la necesidad de sentirse útiles, de sentirse productivos para su familia y para el entorno en el que se desenvuelven. Esto a manera de dar un sentido a su propia vida en esta etapa como lo es la vejez. Tanto los mitos como los estereotipos que existen en torno al envejecimiento o a la etapa de la vejez y en torno a las personas adultas mayores, los aprendemos desde la infancia, y desde esa etapa temprana de la vida se empiezan a transmitir de generación en generación, y el proceso de socialización lleva a que se perpetúen con el paso del tiempo. Incluso las mismas personas adultas mayores pueden transmitir a las personas que les rodean ideas equivocadas sobre esa etapa que están viviendo, y que eso los lleve a aislarse, a no participar, o que incluso no se consideren sujetos de derechos. Y si las personas adultas mayores no se consideran sujetos de derechos, entonces por tanto tampoco van a hacer valer o van a defender esos derechos que tienen como grupo etario. Entonces podríamos estar a nivel de nuestra sociedad ante dos formas de ver la vejez y pues también el proceso de envejecimiento. Y es desde una valoración positiva, que sería la que idealmente debe predominar a nivel de sociedad, y es en la cual se considera a la persona adulta mayor como una persona sabia, como una persona llena de experiencia, como una persona con un alto estatus social, merecedora de respetos, y que puede o tiene la capacidad de influir en las demás personas y de seguir aportando a la vida de las demás personas y de otras generaciones. Pero también está la parte de la valoración negativa, y es cuando vemos la etapa de la vejez como un estado deficitario, como una etapa cargada de pérdidas significativas, y no solamente de pérdidas, sino que las consideramos
irreversibles. O sea, que la persona, por llegar a esta etapa de la vida, tiene o cambia de tal manera su estilo de vida que no la puede volver a recuperar, o hay aspectos que los pierde definitivamente. Pero entonces, si hablamos de estereotipos, ¿qué es lo que predomina? Bueno, lastimosamente, lo que predomina no es la visión positiva acerca de la vejez o acerca de las personas adultas mayores, sino que más bien la percepción que prima en la sociedad y en la cultura contemporánea respecto a las personas adultas mayores son ideas básicamente negativas. La sociedad moderna, como ya sabemos, sustenta valores que están orientados a la fuerza, a la agilidad, a qué tan productivos somos, a qué tanto producimos y aportamos a la esfera económica de nuestro país, qué tanto estamos o somos parte de ese encadenamiento productivo y de la conquista de bienes materiales. Entonces, esta visión nos presenta la etapa de la vejez como más bien como una especie de desecho y como una suerte. Hablando de lo productivo, pero entonces también yo planteo la pregunta, ¿qué es lo productivo? Como vimos en la diapositiva anterior, lo productivo por lo general está asociado también a la juventud o a las personas jóvenes, porque esto es lo que predomina a nivel político, a nivel social, a nivel económico, y la idea de juventud pues nos va a llevar también a ideas de cuerpo saludable, de fortaleza y de productividad. Y por el contrario, toda marca que nos haya dejado la vida a nivel físico, a nivel mental, más bien eso nos lleva a una idea desvalorizada e inaceptable de productividad en la etapa de la vejez. Este modelo de juventud también es fomentado por los medios de comunicación. Las personas adultos mayores que no cumplen, por tanto, con este mandato, viven bajo una amenaza constante de exclusión, de vulnerabilidad, de rechazo e incluso de discriminación. ¿Cómo impacta? Bueno, ya vimos que impacta a nivel de autoestima, impacta a nivel de autoimagen o de autovaloración en las personas adultas mayores, pero aparte de eso, influye en las ideas, los pensamientos, las actitudes, percepciones y acciones que tienen las personas adultas mayores acerca de esa etapa de la vida que están viviendo. Y por tanto, si tienen interiorizadas todas estas ideas y pensamientos, puede llevarlos a no trabajar a favor de su calidad de vida, sino más bien en contra de su bienestar y de su calidad de vida. La principal consecuencia que pueden tener los estereotipos es la discriminación. Estos prejuicios que tenemos o estas ideas falsas o equivocadas acerca del proceso de envejecimiento y acerca de la etapa de la vejez son los que justifican también la victimización social de la persona mayor, y esto lleva a que se favorezca su discriminación. Cuando sostenemos un prejuicio que no se basa en hechos, sino más bien en desconocimiento y deformación de las potencialidades y capacidades que tienen las personas adultas mayores, es considerado por la CEPAL como el primer paso hacia la discriminación real de las personas adultas mayores. Por eso es importante conocer de este tema, apropiarse de los derechos y trabajar a favor de esa percepción que tenemos hacia la etapa de la vejez, para evitar pues prácticas discriminatorias y la exclusión de este grupo poblacional. En Costa Rica no estamos exentos de esta realidad que afecta a la población adulta mayor, sino que en nuestro país uno de los estereotipos más comunes
es el viejismo o edadismo, y esto consiste en atribuirle a la edad rasgos predominantemente negativos. Esto lo que va a hacer es que viene a acentuar la diferenciación entre las personas adultas mayores y el resto de la población. Sin embargo, esto va a favorecer a un grupo de personas y va a discriminar a nuestros adultos mayores. El edadismo, que se los acabo de mencionar, es una de las principales consecuencias de los estereotipos y consiste en el prejuicio y la discriminación en la atención de las personas adultas mayores. Esto podemos verlo no solo a nivel de las diversas generaciones, incluso pueden haber instituciones que todavía no hayan alcanzado un nivel de sensibilización tal que permita erradicar toda práctica de discriminación. Si bien es cierto, hemos avanzado muchísimo en materia de sensibilización, todavía hay camino por recorrer y no es de extrañar que aún existan prácticas de este tipo a nivel de nuestra sociedad. ¿Qué es lo importante? Que estos estereotipos sean identificados y no solo identificados, sino cuestionados y cambiados para que las personas adultas mayores construyan un significado positivo y real y más bien se alejen de todas estas ideas negativas que pueden constituir una barrera para vivir la etapa de la vejez de manera plena, con bienestar, con calidad de vida y muy importante, con dignidad. Y bueno, esto, si bien es cierto, no es un estereotipo como tal, sí a veces podemos ver que incluso entre la diferencia entre envejecimiento y vejez podemos enfrentarnos a una falta de conocimiento y los vemos como iguales. Acá podemos ver la diferencia o las definiciones de envejecimiento, vejez, y el envejecimiento es un proceso, mientras que la vejez es una etapa. Ahí podemos ver resaltado en negrita esas palabras claves. El envejecimiento, proceso individual y natural, experimentado por todas las personas desde el momento de su concepción. O sea, todos estamos viviendo nuestro proceso de envejecimiento. Este proceso conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales, entre otros. Mientras que la vejez es una etapa del ciclo de vida de una persona. Entonces, con envejecimiento nos referimos a proceso y con vejez nos referimos a una etapa de ese ciclo de vida. Sin embargo, en torno a ambos conceptos podemos identificar algunos estereotipos o algunas ideas negativas. Por acá vamos a ver los principales estereotipos. Hay muchísimos en el tema de vejez y envejecimiento. Vamos a ver algunos de los principales. Y el primero es que se asocia la vejez como etapa a enfermedad y muerte. Entonces, en nuestro país, la etapa de la vejez inicia a los 65 años. Entonces, bajo este estereotipo, ante lo que estaríamos es que una persona por cumplir 65 años va a empezar a enfermarse o empieza más bien un proceso de declive hasta que le lleva a la muerte. Sin embargo, también podemos vincular este estereotipo a deterioro mental, que vejez es igual a deterioro mental. La presencia de la enfermedad es un mito arraigado en materia de población adulta mayor. Está la creencia de que con la edad las personas van a ver afectada su cotidianidad, que van a ver limitada su forma de vida, que van a ver reducida su autonomía, que van a experimentar deterioro cognitivo, intelectual, deterioro físico a raíz de las enfermedades. Sin embargo, una persona adulta mayor se enferma al igual que una persona de cualquier otra edad, porque la enfermedad no está relacionada únicamente
a la edad, sino a condiciones nutricionales, a condiciones ambientales, a estilos de vida, a prácticas saludables. La salud no está determinada por la edad, sino más bien por hábitos y por el estilo de vida de cada persona. Otro estereotipo, ya hablamos un poco del concepto de productividad, y es que justamente la vejez se asocia a improductividad. Entonces, por ejemplo, que las personas adultas mayores ya dieron su aporte, ya cumplieron con su etapa productiva y cuando llegan a esta edad, ya esa no es una posibilidad. La sociedad considera productivo a quien percibe un ingreso a cambio de una actividad remunerada o a cambio del trabajo. Por tanto, las personas en la etapa de la vejez, que en su mayoría a la vez ya están en la etapa de la jubilación, por desvincularse de la esfera laboral, entonces ahí ya se puede caer en este estereotipo de que dejan su vida productiva una vez que se jubilan. Sin embargo, las personas jubiladas siguen siendo social, económica, familiar e individualmente productivos. ¿Cuántas personas adultas mayores en la etapa de la jubilación asumen responsabilidades en todas estas esferas, principalmente en la esfera familiar? No solamente con cuidado, sino que en algunas ocasiones incluso económicamente siguen teniendo algunas responsabilidades para con su familia. Y eso ya está hablando de un nivel de productividad. Laboralmente, si bien es cierto, en este tema también hay mucho camino por recorrer para que las personas adultas mayores gocen del derecho que tienen a insertarse laboralmente. Se considera que quienes lo hacen pueden llegar a ser incluso más leales, más responsables, más puntuales y más estables. Otro mito es que la vejez implica pérdida de sexualidad. Considera el estereotipo que luego de los 60 ya las relaciones sexuales no son placenteras, que las personas adultas mayores pierden su deseo sexual. Sin embargo, la sexualidad también es una condición que puede permanecer durante toda la vida. Es decir, no se pierde el deseo sexual por haber llegado a esta etapa, sino que más bien la actividad sexual se puede ver interrumpida o disminuir por la presencia de alguna enfermedad. Entonces vemos que hay varios conceptos que van de la mano. Si tenemos hábitos saludables, eso puede llevar a que la presencia de enfermedades no se dé cuando estoy en la etapa de la vejez, estrictamente. Y si soy una persona saludable, eso va a llevar a que incluso la actividad sexual se pueda mantener en esta etapa de la vida. Otro estereotipo es que la vejez igual carga o que las personas adultas mayores son personas dependientes. Entonces, este mito se refuerza con la idea de que las personas adultas mayores ya cumplieron en cuáles facetas, como padres, como madres, como trabajadores, como cónyuges. Entonces, en esta etapa de la vida ya pasan a ser una carga para las demás personas. Sin embargo, como les mencionaba, un gran porcentaje de personas adultas mayores continúa participando de manera activa en grupos organizados, en comunidades. ¿Cuántas personas adultos mayores continúan ocupando cargos, o más bien la etapa de la jubilación potencia que estas personas empiecen a asumir cargos en organizaciones, en grupos de voluntariado, en asociaciones en sus comunidades? Y no solamente a nivel comunitario, sino que también apoyan a sus familias con cuidado, con experiencia, con sabiduría, colaborando con labores del hogar, entre otras. Entonces la idea de que son una carga es un estereotipo. Otro de los estereotipos es que vejez igual a inutilidad, igual que las personas por llegar a esta etapa de la vida
ya están discapacitados física o mentalmente y por lo tanto ya no son útiles. Sin embargo, la mayoría de personas adultas mayores también a nivel de autonomía e independencia conservan sus funciones y continúan realizando aportes a la sociedad. Y en tema de autonomía, los beneficios trascienden lo individual, porque el beneficio de que una persona adulta mayor se conserve autónoma va incluso a las familias, va incluso a un plano comunitario y si lo vemos a un nivel más macro, los beneficios van a nivel de sociedad e institucionalidad. Otro estereotipo es que vejez igual incapacidad para aprender. Esto, al igual que los otros estereotipos que les he venido mencionando, es una capacidad que se desarrolla a lo largo de toda la vida y la edad no la disminuye. Cualquier persona de cualquier edad puede ver afectada su capacidad para aprender por diversos factores. Y cuando se trata de la educación de los adultos mayores, el estereotipo se hace presente porque se considera que una persona adulta mayor empieza a vivir el declive de sus capacidades físicas, psicológicas, sociales, y eso nos llevaría a la idea de que las personas adultas mayores difícilmente son educables y son poco susceptibles de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Pero, a pesar de estos estereotipos, la pedagogía afirma que cada sujeto edifica sus aprendizajes a lo largo de toda la vida. Este aprendizaje también se da en constante interacción con otras personas, empleando conocimientos previos, a través de experiencias afectivas, cognitivas, sociales, participando a nivel cultural y recreativo. Entonces, una persona en cualquiera de sus etapas del ciclo de vida tiene la necesidad, y no solamente la necesidad, sino la posibilidad de aprender o de adquirir nuevos conocimientos. Las personas adultas mayores, lo que podría variar son los tiempos de aprehensión de esos nuevos conocimientos, pero creer que todas las personas van a ver afectada su capacidad de aprender o que todas las personas adultas mayores experimentan el olvido es uno de esos estereotipos que pueden constituir una barrera para la calidad de vida de las personas adultas mayores. Otro estereotipo es que la vejez conlleva depresión. En el tema de depresión, al igual que con otros aspectos ya mencionados, las causas son múltiples y estas no pueden estar asociadas a la edad de la persona. Una persona de cualquier edad, sea niño, adolescente, adulto, puede experimentar la depresión porque es un estado que lejos de relacionarse a la edad está vinculado a los acontecimientos vividos, a la capacidad de adaptación de cada persona, a la resiliencia de cada persona y a las habilidades que cada persona tiene también para la resolución positiva de conflictos. Entonces, es otro aspecto que no podemos relacionar a los 65 años o a esta etapa de la vida. Vejez igual pérdida de memoria, igual la memoria no la perdemos con la edad, se considera que más bien es con el desuso. Por eso es tan importante llevar a cabo actividades de estimulación de la memoria, de estimulación cognitiva, para que ese desuso no nos pase la factura. Hay enfermedades que sí ocasionan pérdida de memoria y que pueden presentarse en la etapa de la vejez, como el Alzheimer, entre otras enfermedades.
Sin embargo, la mayoría de personas adultas mayores pueden mejorar su memoria o incluso mantenerla durante toda su vida. Vejez igual pérdida de autonomía e independencia, totalmente un estereotipo. La mayoría de personas adultas mayores pueden mantenerse independientes, pueden conservar su autonomía hasta edades avanzadas y no depender del cuidado de familiares u otras personas que conformen su red de apoyo. Incluso asociado a este estereotipo está el que todas las personas adultas mayores en algún momento de la etapa de la vejez tienen que pasar a institucionalizarse en un albergue, en un centro de cuidado, pero esto también es una idea errónea, porque muchas personas se mantienen independientes casi hasta el final de su vida. Otro estereotipo es que las personas adultas mayores se aíslan a nivel social, pero como he venido mencionando, las personas no se aíslan por estar en la etapa de la vejez. Las causas para el aislamiento social son diversas y pueden darse en cualquier etapa de la vida o a cualquier edad. Y para ir cerrando con los estereotipos, algunos de los estereotipos que existen en torno a la vejez y el envejecimiento, es que todas las personas envejecen igual. Aquí vamos a reiterar lo que mencionamos con los conceptos de envejecimiento y vejez, y es que el envejecimiento es un proceso individual y va ligado estrictamente al estilo de vida de cada persona. Entonces, todos tenemos la capacidad de tomar decisiones a favor de un envejecimiento activo, un envejecimiento productivo y lo más importante, un envejecimiento con calidad de vida. Y bueno, ya con esto para cerrar, ¿qué es lo que debemos evitar en materia de estereotipos? Bueno, es adoptar esa imagen negativa, romper con todas esas ideas que pueden existir en la sociedad y que nos lleven a comportarnos de acuerdo con esa imagen que se transmite. Y en el caso de las personas adultas mayores, vendría a definir cómo esa persona adulta mayor puede vivir la etapa de la vejez. Entonces, lo peor que pueden hacer las personas adultas mayores es adaptarnos o acomodarnos a esas imágenes y expectativas que la sociedad tiene de nosotros o de estas personas en la etapa en la que se encuentran. Más bien, como les mencioné, hay que cuestionarlas, hay que romperlas, hay que cambiarlas y esto no solamente en las personas adultas mayores, sino que tenemos que empezar desde las generaciones más jóvenes. En el tema de envejecimiento, en el tema de discriminación de personas adultas mayores, la responsabilidad es de todos y la sensibilidad también se hace necesaria en todos los grupos poblacionales y en todos los sectores de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por este espacio, por la atención prestada en esta charla. Espero acompañarlos pronto con otro tema.